Hola, muy buenos días. Viernes en la mañana vamos a compartir un poco sobre un tema bien interesante que espero les sea de mucho provecho para su desarrollo como empresario. En el día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de las franquicias como una oportunidad de inversión en los Estados Unidos. Eh, las franquicias es un tema que causa mucho interés y por ello la participación y las discusiones alrededor del tema de las franquicias son muy intensas. Mucha gente se aproxima a nosotros preguntándonos sobre el tema y por eso no solamente lo pusimos como tema de nuestro blog de esta semana, sino que además quisimos hacer este live para poder interactuar con aquellas personas que puedan mostrar interés. Tenemos ahora a Jesús con nosotros. Bienvenido, Jesús, al grupo. Vamos a seguir nuestra conversación sobre el tema de las franquicias. Antes de comenzar a conversar sobre el tema de las franquicias, quiero darle una base primero a esto sobre qué somos en Escudo y cuál es nuestra posición frente a este tema, qué es lo que nosotros somos y qué es lo que no somos. En Escudo somos una consultora de negocios que ayudamos al empresario a bien establecerse, a crecer, a iniciarse en el mundo de los negocios. Y hemos trabajado muy bien particularmente con aquellas personas que están ingresando al mundo de los negocios por primera vez o que están empezando a trabajar, a invertir o considerando invertir en el mercado de los Estados Unidos. Tenemos a Robert con nosotros. Bienvenido, Robert. Es decir, nosotros somos consultores, ayudamos al empresario, mas no somos una empresa que vende ni representa franquicias. No le vamos a ofrecer franquicias a la venta, no tenemos ningún compromiso con ninguna empresa de franquicia, ni representamos negocios en venta en general, pero sí ayudamos a ustedes a que ustedes hagan una transacción en las mejores condiciones para ustedes, para el comprador del negocio, para el inversionista. Comencemos entonces a hablar del tema en sí. Las franquicias, ¿qué son ellas? ¿Cuál es la diferencia con un negocio regular, con un negocio independiente? Las franquicias, cuando una empresa funda un negocio y empieza a tener éxito con ese negocio, le empieza a hacer los ajustes necesarios al negocio para convertirlo en más eficiente, en más rentable, en más exitoso. Una de las formas que estas empresas consiguen para crecer es permitir a otros inversionistas particulares, a terceras personas, desarrollar localidades bajo ese mismo concepto. Y entonces comienzan a trabajarlo bajo el esquema de franquicias. Es decir, le licencian a un inversionista particular, en este caso a ustedes, a los compradores, a los interesados en la franquicia, a trabajar bajo el esquema de negocio que esa empresa ha desarrollado. Es decir, compran un sistema de negocios. El esquema de franquicia ha sido muy exitoso porque ofrece ventajas tanto para las empresas que han desarrollado la franquicia, es decir, el franquiciador, como para el inversionista, es decir, el empresario que quiere desarrollar una localidad o una serie de localidades como franquicia. El ventaja primero para el franquiciador es que está logrando desarrollar una red, una cadena con la inversión de particulares, es decir, de terceras personas, no su propio dinero. Para el inversionista, para el empresario que se empieza a ingresar a este negocio, tiene una serie de ventajas. En primer lugar, podemos hablar de que, en efecto, está adquiriendo un concepto de negocio probado, que ha tenido éxito en otras localidades, que ha podido ser mejorado y hecho más eficiente. De manera que usted está entrando con el pie derecho en el negocio porque ya lo tiene creado. De la misma manera, los productos han sido definidos, los nombres han sido definidos, los precios les pueden recomendar a qué niveles de precio usted puede vender eso y son productos que ya tienen aceptación por parte del cliente. Adicionalmente, la empresa le va a dar a usted soporte comercial y gerencial, adiestramiento, cómo manejar el negocio, cómo tratar a los clientes, cómo ofrecer sus productos, cómo mercadear su producto. Va a trabajar con una marca reconocida, va a tener una calidad normalizada o estándar de productos. Es decir, un cliente que vaya a su localidad va a saber qué es lo que debe esperar. La calidad del producto, en el caso de ser comida, el sabor del producto, en el caso de ser servicios, el tipo de atención que va a recibir. Todo esto son cosas que usted va recibiendo de la franquicia.
va a ser partícipe de los programas de publicidad que esta franquicia va a lanzar con el apoyo, por supuesto, de los fondos que el franquiciado está pagando, pero va a participar de un programa de publicidad nacional, va a poder ser parte de un sistema de compra centralizado, es decir, la franquicia al tener múltiples localidades va a poder realizar compras en mucho mayor volumen que lo que usted como un departamento o como una localidad independiente podría realizar y por lo tanto va a disfrutar de economías de escala, de mejores precios, de mejores términos de negociación. Y muy importante, va a disfrutar también de una asistencia de una empresa que tiene experiencia, que en este caso es la franquicia, en seleccionar la ubicación de los negocios. Es decir, esa empresa le va a guiar a usted a seleccionar una ubicación que resulte atractiva para que su negocio sea exitoso, porque el negocio de la franquicia depende del éxito que tengan cada uno de los franquiciados que se incorporan al concepto. Con todo esto, en términos generales podemos decir que la franquicia reduce o le permite a usted incorporarse al mundo de los negocios con un riesgo reducido, con un riesgo controlado. Es decir, las probabilidades de éxito para usted van a ser mayores al incorporarse al mundo de las franquicias. Todo esto es muy lindo, todo esto estuvo muy bien, sin embargo, también miremos la otra cara. Es decir, las franquicias también tienen desventajas como todo en la vida. Es decir, hay ventajas como las que acabamos de mencionar, probablemente podamos haber omitido algunas, pero en términos generales estas son las mayores, pero hay también desventajas que tiene el esquema de franquicia. Una de ellas tiene que ver con el dinero, con el monto de la inversión. Es decir, para incorporarse a una franquicia, usted como empresario va a tener que pagarle a la franquicia un derecho a esa marca. Eso es lo que llaman un franchise fee, que varía, puede ser de $20,000 como puede ser mucho mayor para conceptos más grandes y mayores. Pero va a pagar esa cantidad como un derecho. Y luego va a pagar también unas regalías o royalties mensual o semanalmente, dependiendo, pero es un porcentaje que se establece sobre la cantidad de ventas que usted tenga en su negocio. Y le debo decir que esa cantidad de regalías se paga independientemente de que su negocio le esté produciendo ganancias o no. Es decir, usted puede estar perdiendo dinero y de todos modos va a tener que pagarle una cantidad de dinero a la franquicia por el uso de la marca y el uso del sistema de negocio que usted ha comprado. Va a necesitar también, y esto es muy importante y por allí es que es relevante que exista una buena evaluación del franquiciado, porque el esquema de franquicias exige, pero estrictamente, un apego a las condiciones contractuales y al concepto de negocio. Es decir, usted va a entrar en un contrato que le va a establecer una cantidad de restricciones en el cómo opera su negocio y qué es lo que usted va a hacer con su negocio. Vas a tener una línea de productos limitada, que son los productos que tiene la franquicia aprobado. Es decir, si en algún momento a usted se le ocurre que en su localidad sería interesante vender, por decir, tequeños, no va a poder vender tequeños por muy exitoso que considere que esos tequeños puedan ser en esa localidad. A menos que usted logre que la franquicia le apruebe incorporar los tequeños allí. Entonces tiene que pasar por una burocracia para poder lograr esa aprobación y en la mayoría de los casos eso no lo va a lograr. Vas a estar sujeto a condiciones diversas de tu contrato y muy importante, vas a estar sujeto a condiciones podrían ser pesadas para el momento de la renovación del contrato. Los contratos de franquicia tienen una duración de alrededor de 10 años, algunos son de 15, otros son de un poco menos, pero en promedio están en los 10 años. Al llegar a los 10 años van a haber algunas condiciones que pudieran parecerte leoninas en el momento de la renovación, pero que a lo mejor no las analizaste con cuidado cuando estabas firmando el contrato por primera vez. Pero tú sabes cómo es uno ve algo que va a ocurrir dentro de 10 años como demasiado lejos. Y resulta que cierras los ojos, los vuelves a abrir y ya estás renovando el contrato. No es poco común entre las franquicias, y ahí depende ya del tipo y la evaluación que tú hagas de la franquicia, no es poco común que los programas de apoyo gerencial y entrenamiento que te ofrezcan las empresas, las franquiciadores, no sean todo lo bueno que te han dicho, no sea todo lo bueno que tú esperaste. Normalmente existe una brecha entre lo que tú esperas del programa de entrenamiento y apoyo y lo que las franquicias realmente te ofrecen. Vamos a hablar ahora del tema de lo que es la competencia y la saturación del mercado. La mayor competencia que tú vas a poder conseguir probablemente venga de la misma franquicia que tú tienes.
Las franquicias, cuando son muy grandes, enfrentan una situación común de saturación del mercado, es decir, tienen muchas localidades en el mercado. Y al tener muchas localidades en el mercado, quiere decir que tú vas a estar enfrentando competencia de localidades cercanas a la tuya, y dependiendo del cómo te proteja la franquicia y tu contrato del territorio que te han otorgado, si es que te lo otorgan, porque en algunos casos no hay una limitación de desarrollo por territorio, pues tú vas a estar enfrentando competencia en conceptos franquiciados. Y en esa particular hay un, vamos a decir, un ejemplo que yo utilizo con cierta frecuencia cuando hablo del tema, que tiene que ver con las localidades que son extremadamente exitosas. Resulta que las franquicias tienen un estándar, una expectativa, una norma para sus franquicias, sus localidades. Si, como ejemplo, si la franquicia ha determinado que el potencial de la localidad que tú estás desarrollando es de $500,000 al año o $1,000,000 al año, y resulta que tú la botaste de jonrón en la selección de la ubicación y tu franquicia comienza a vender el doble de lo que tenían estimado, pues adivina qué, la franquicia va justamente a buscar establecer una nueva localidad tan cerca de la tuya como sea posible. Y eso es a lo que me refiero con la competencia de las franquicias cuando están saturando los mercados. Si eso lo hace, resulta que es probable que tu localidad pierda ventas ante la nueva localidad que la van a establecer, digamos, a 1 milla de la tuya. Pero ¿qué va a pasar con la franquicia si tú vendías $2,000,000 y entre las dos localidades ahora van a vender 3, tus 2 millones se reducen a 1,5, pero la franquicia está cobrando regalías sobre un monto de dinero mucho mayor? Y eso es un riesgo que tú enfrentas cuando estás trabajando en el esquema de franquicias. Es decir, tienes que revisar y evaluar bien los derechos a los cuales se te otorgan en el contrato de franquicia. Pero en términos generales, vamos a decir, tú puedes resumir la desventaja que te ofrece el sistema de franquicia en la pérdida de libertad que tú como empresario tienes. Y es por eso que menciono que es justamente ese el elemento donde podría haber el problema entre lo que es el match, el ajuste entre el empresario y el esquema de franquicias. Porque hay gente que se puede adaptar a trabajar bajo un esquema riguroso de normas y limitaciones, y hay gente que sencillamente no lo puede hacer. Aquellos espíritus libres, gente con una iniciativa desbordada, van a tener un trabajo muy difícil dentro de una franquicia, y la franquicia también la va a tener para poder lidiar con su franquiciado bajo esas condiciones. Por otro lado, tenemos lo que son las creencias que nosotros como inversionistas, como empresarios, tenemos y que son equivocadas sobre los esquemas de franquicia. Muchas veces pensamos, por aquello de las ventajas que acabo de mencionar, bueno, sencillamente yo me voy a meter en una franquicia porque las franquicias no fallan. Y eso no es así. Las franquicias reducen el nivel de riesgo en un negocio, pero no lo eliminan. Es decir, la probabilidad de éxito son mayores porque tú tienes un concepto probado, porque te ayudaron a escoger con una experiencia acumulada de la empresa franquiciadora, te ayudaron a escoger una localidad, te ayudan a fijar los precios, ya tú sabes que eso es algo aceptable para el mercado, los consumidores lo quieren y tienes menores probabilidades de éxito. Pero las franquicias también fracasan por múltiples conceptos, por bien equivocaciones al momento de escoger la localidad, por bien equivocaciones al momento de escoger el franquiciado que no se adapta bien al esquema de franquicia, o sencillamente porque la franquicia no está haciendo un buen trabajo o la gerencia no está haciendo un buen trabajo, la gerencia de la localidad. Así que sí fallan. Por otro lado, hay gente que piensa que franquiciar un negocio o adquirir una franquicia es una forma más económica de ingresar al mundo de los negocios. Y eso no necesariamente es así. ¿Por qué? Bueno, yo les mencioné que para incorporarse a una franquicia ustedes tienen que pagar un franchise fee, un pago de entrada, que debe sumárselo a la inversión total si hubieses hecho el negocio de forma independiente. Y también vas a estar pagando una regalía mensualmente o semanalmente, dependiendo de cómo lo establezca el contrato, que te va a incrementar los costos de operación. Pero no solamente eso, las franquicias tienen unos estándares de imagen y unos estándares de calidad en los equipos y en los insumos que utilizan que podrían resultarte costosos para iniciarte en los negocios. Es decir, en términos generales tú puedes considerar que la inversión en una franquicia puede ser mayor que si hicieses un concepto similar, pero de forma independiente.
Hay gente que piensa que, tú sabes, yo me puedo iniciar en el negocio de la franquicia. Firmo el contrato, me inicio, comienzo a trabajar al pie de la letra del contrato, pero poco a poco voy a ir haciendo las cosas que yo pienso que son las que se deben hacer en el negocio. La mala noticia es que eso no lo vas a poder hacer. Si la franquicia es una franquicia seria, la independencia que le pueda dar a los franquiciados es para crear caos en su concepto, en su cadena. Por eso es que las empresas franquiciadoras son tan estrictas con el cumplimiento de su contrato, porque uno de los elementos fundamentales de una franquicia es la estandarización de procesos, métodos y líneas de producto. Y eso es lo que ellos pueden hacer para ir mejorando continuamente su cadena de tiendas o de localidades de servicio. De manera que no vas a poder. Si lo puedes hacer, quiere decir que estás trabajando con una franquicia débil y no estás recibiendo lo que tú, el dinero que tú pagaste por tu negocio. Otra cosa es cualquier persona puede ser, como las franquicias son tan seguras, pues cualquiera puede ser exitoso con un concepto de franquicia. No, no necesariamente es así. Mucha gente puede ser exitosa dentro de un concepto de franquicia, pero ya sabemos que hay personalidades, hay culturas, pudiéramos decirlo de esa manera, de trabajo, que te van a hacer muy difícil estar, te podrían hacer muy difícil estar dentro de un concepto de franquicia bajo todas las restricciones y los esquemas que la franquicia te establece para poder operar dentro de ellos. Muy bienvenido, tenemos ahora la participación de varias personas acá. Mariela, bienvenido, Mariel. Fernando, gracias por unirse. Estamos trabajando o conversando sobre el tema de las franquicias y las oportunidades de inversión en franquicias en los Estados Unidos como opción de negocio para incorporarse al mercado de los Estados Unidos. Y estábamos justamente conversando sobre algunas ventajas y desventajas del esquema de franquicia. Y estábamos hablando también de algunos mitos, cosas que la gente piensa que las franquicias son y no son. Entonces, continúo con el tema. Sobre los mitos, gente que cree que todas las franquicias son iguales. Eso está muy alejado de la realidad. La verdad es que cada franquicia tiene una particularidad, cada franquicia tiene una cultura diferente, cada franquicia tiene un esquema de trabajo diferente, cada franquicia tiene una forma de relacionarse con sus franquiciados de forma diferente también. De manera que tienes que considerar eso en el momento. No todas son iguales, cada una merece una evaluación exhaustiva. Y la otra es, bueno, yo puedo operar mi negocio a distancia. Como franquiciado, yo compro, yo invierto, yo contrato un gerente y opero mi negocio a distancia. Es decir, el dueño ausente. Pues resulta que ha habido una tendencia y existen evaluaciones que indican a las franquicias y en el mundo de negocios que la presencia del dueño es importante para el éxito de la franquicia. Y por eso muchas franquicias se están inclinando a no permitir los dueños ausentes, lo que llamamos absentee owners, y exigen que los dueños estén presentes en la operación de la franquicia. Eso es algo que, si tienes intenciones de hacerlo, tienes que evaluarlo muy bien al momento de estudiar y analizar las condiciones y el contrato de franquicia que pudiese firmar. Y por último, está la creencia, cuando nosotros entramos a un esquema de franquicia y pagamos lo que pagamos, el franchise fee, el royalty por el contrato, creemos que la franquicia nos va a resolver los problemas que nuestro negocio presenta. La franquicia te va a guiar, la franquicia te va a aportar un sistema de negocio, pero los problemas del negocio, los problemas de la gerencia diaria del negocio, los tienes que resolver tú como empresario. Y la franquicia te lo va a exigir. No solamente te va a pedir, a guiar, te lo va a exigir. Las soluciones vienen de tu parte. No creas que la franquicia te las va a resolver. Habiendo hablado de esto, les hablé de lo que es la definición de la franquicia, de las ventajas que tiene la franquicia, de las desventajas que puede representar la franquicia para algunas personas, de los mitos que tiene la población, los inversionistas, la gente de negocios sobre la franquicia. Quiero entonces mencionarles qué es importante que consideres al momento de entrar al negocio de las franquicias o buscar una franquicia para desarrollar un negocio. Lo primero que tienes que hacer es, una vez que tú has decidido eso, es investiga por tu propia cuenta, con tus propios medios o con apoyo profesional contratado por ti, pero no por la franquicia, sino con tus medios. El mercado o el área en la cual estás considerando instalar
el negocio franquiciado. ¿Cuál es el crecimiento de esa área? ¿Cuál es la competencia que vas a tener de otros conceptos que ofrecen similar producto o servicio al tuyo? La competencia que pudieras tener de localidades de la misma marca franquiciada, las características de la población del área para que la entiendas, para que conozcas cómo comunicarte con esa población. Tienes que ver si esta población se ajusta de verdad al perfil de cliente que la franquicia tiene definido y que estás considerando en ese concepto. Considera las opciones de franquicia que tienes para la línea de negocio que tú deseas iniciar. Porque resulta que teniendo nosotros en los Estados Unidos más de 3.000 diferentes conceptos franquiciados y casi 800.000 localidades bajo un esquema de franquicia, te podrás imaginar que es muy fácil pensar que para cada línea de negocio existen múltiples marcas ofreciendo franquicias para ello. Es decir, cuando tú piensas en sándwiches, podrían haber probablemente unas 15, 20 o 50 opciones que tú puedas tener. Y por eso hablamos de evaluar. Una vez que tomas una decisión sobre la línea de negocio, evalúa las opciones que tienes sobre esa línea de negocio. Y luego tienes que entrar a la parte de analizar bien cada una de esas opciones para tomar una decisión. Para analizar bien esto, tienes que aproximarte o contactar a las franquicias que has decidido, has seleccionado o preseleccionado y pedirles lo que se llama el Franchise Disclosure Document, FDD. Ese es un documento que por las regulaciones americanas cada franquicia tiene que aportarle al franquiciado, al prospecto de franquiciado, para que tenga la oportunidad de analizar 23 elementos críticos que definen lo que la franquicia te está ofreciendo y cuáles son las condiciones del contrato que te van a ofrecer. Analiza ese documento. El documento puede ser tan largo como hasta 200 páginas, es decir, que tienes un trabajo que hacer en eso. Y si escoges varias franquicias, evidentemente vas a tener mucho más que leer. Pero analiza cada uno de esos documentos antes de tomar una decisión. Y utiliza bien ese Franchise Disclosure Document, FDD. Utilízalo bien, porque entre otras cosas, ahí te ofrecen información sobre franquiciados actuales, gente que está operando localidades franquiciadas bajo esa marca, pero también te ofrecen franquiciados que han salido de la cadena. Y tú tienes la oportunidad de contactarlos para saber por qué salieron de la cadena. ¿Qué pasó allí? En el caso de ambos, tanto los existentes como los que salieron, un poco conocer cómo era la relación entre la franquicia y el franquiciado. ¿Cómo se maneja eso? Porque ese es uno de los elementos críticos en una franquicia, que es la existencia, la potencial existencia de tensión entre los franquiciados y la franquicia. Entrevístalos, pero entrevista también a los representantes de la empresa de franquicia, a la gerencia de la franquicia. Porque una vez que tú has obtenido conocimiento, has aprendido de cómo era la relación a través de los franquiciados que operan localidades, de los franquiciados que salieron de las localidades, que ya no están dentro de la cadena, tú vas a tener información para irte y sentarte con la gente de la franquicia, para preguntarles preguntas, hacerle una serie de preguntas que te puedan ayudar a entender y a tomar decisiones sobre una inversión que no va a ser pequeña, va a ser una inversión importante y que muchas veces tu futuro ingreso, e incluso en el caso de inversionistas extranjeros, tu estatus en el país donde estás haciendo la inversión, en este caso en los Estados Unidos, va a depender de ello. De manera que, cubiertas estas cosas, lo que estamos es dándote una píldora de información sobre cómo poder tú evaluar y cómo poder tú estar seguro de que vas a entrar en una relación y en una inversión que te va a generar una rentabilidad esperada, que tú esperas que te genere una rentabilidad, ¿verdad? Bien evaluada y una decisión bien pensada. Porque resulta que una vez que tú firmas un contrato de franquicia y una vez que tú comprometes una cantidad de fondos como la que estas franquicias te demandan, tú estás entrando en una relación de muy largo plazo. 10 años no es un plazo corto, a pesar de que les dije antes que tú puedes cerrar los ojos y abrirlos, los 10 años ya han pasado, pero es un compromiso largo y tú tienes que, para bajar tus probabilidades, o más decir, aumentar tus probabilidades de éxito en el negocio que estás haciendo, tú tienes que pensar bien las acciones que vas a tomar. De manera que esto es una píldora lo que es el tema de las franquicias. No quiero extenderme mucho más en esto. Yo creo que podría pasar un rato largo hablando sobre eso, pero quería ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario de manera que podamos tratarlo, discutirlo un poco aquí con el grupo que está incorporado. Tenemos aquí a Wilber,
De manera que, bienvenido Wilbert, a Jesús. Jesús pregunta aquí, ¿cuánto se debe disponer para hacer una medianamente rentable? Depende, cada franquicia exige un monto de inversión diferente. Hay franquicias, vamos a decir, dentro de las que uno conoce más, puedo decir que, por ejemplo, la inversión requerida para un Subway es mucho menor que la inversión requerida para un McDonald's o para un Burger King. Probablemente en el Subway estamos hablando, sin atrever, es un atrevimiento lo que voy a hacer, pero ponte tú que sea $150,000. Probablemente para un Burger King vas a necesitar cerca de $750 a $800,000 en inversión total. Eso incluye el sitio, la preparación, la franchise fee, los mobiliarios, los equipos y todo eso que son fondos que tú tienes que aportar para desarrollar. La localidad va a ser desarrollada por ti completamente. Pero existen diferentes esquemas. Hay franquicias que tú puedes desarrollar con $20,000, hay franquicias que tú puedes desarrollar con millones de dólares, como son los casos de los conceptos grandes de restaurantes, como digamos ¿cómo se llaman los Fridays, por ejemplo? It is Friday. Esos son conceptos grandes, o Applebee's, que son conceptos grandes que la inversión es alta. Pueden ser ambos, pueden ser rentables, o sea, puede ser muy rentable un Subway, puede ser muy rentable uno de los conceptos de restaurantes grandes. La rentabilidad depende del éxito del concepto y no necesariamente del tamaño. Ahora, por supuesto, un concepto pequeño te va a generar un ingreso menor que lo que te puede generar un concepto grande. Pero eso no es la rentabilidad. La rentabilidad es cuánto te genera el dinero que tú metiste allí, porcentualmente comparado con el monto de la inversión. Tenemos a Fernando nos pregunta si lo mejor es delegar en un experto esa selección y negociación inicial. Es posible. Nosotros tenemos un producto justamente para eso que se denomina compra guiada de negocios. En la compra guiada de negocios nosotros apoyamos al empresario, al inversionista. Y allí es la importancia que hice con la diferencia que hice al principio, donde le decía, nosotros somos una consultora de negocios, no somos un corredor de negocios. Queriéndoles decir con esto, nuestro compromiso es con ustedes, no es con el vendedor del negocio. En el caso de los corredores de negocio, el compromiso es con el vendedor del negocio, a pesar de que legalmente y bajo un código de ética estricto ellos se definen como, en la mayoría de los casos, como transaction broker, es decir, que no hay una relación fiduciaria con ninguna de las dos partes. Pero en nuestro caso nosotros nos debemos a ustedes y nuestra orientación es asegurarnos de que usted tenga la menor exposición posible en el proceso de adquisición o desarrollo de su negocio. Entonces nosotros comenzamos desde el principio, y en el caso de una franquicia, uno de los pasos que damos es evaluar justamente los elementos del comportamiento del empresario en el negocio o en el ambiente de negocio. Es decir, podemos identificar si es un empresario con una capacidad para ajustarse a métodos, procedimientos y a seguir lineamientos. En ese caso, eso es importante para estar dentro de una franquicia. O también, por el otro lado, si el empresario es un espíritu libre, un inquieto innovador, una persona con una iniciativa explosiva, quien no va a poder estar feliz dentro de una franquicia. Pudiera estar dentro de una franquicia, pero feliz dentro de la franquicia no va a estar, y probablemente yo sea una fuente de tensión enorme entre la franquicia y el empresario con esas características. Comenzamos por allí, luego le guiamos en la que es la evaluación de cada uno de los conceptos de franquicia, analizamos su experiencia previa, sus inclinaciones personales. ¿Por qué? Porque nosotros haremos mejor lo que nos sintamos felices haciendo. Y esa parte se evalúa también. Al pasar ya por la evaluación de lo que es el ajuste entre el empresario y el posible concepto de negocio, entonces pasamos a evaluar las opciones que existen en el mercado para que el empresario invierta. Y allí pasamos por ver cuál es la disponibilidad para la inversión, las zonas donde el empresario desea invertir, cuáles son sus expectativas de ingreso, cómo piensa manejar el negocio. Y así vamos paso a paso, incluso pasando luego, en el caso de las franquicias, por aportarle las guías de entrevista que van a tener con los franquiciados que están operando en localidades actualmente. Recuerden que esa información la recibimos en el FDD, de quiénes son los franquiciados que tú puedas contactar para hablar con ellos. Le damos guías de entrevista con esos franquiciados y analizamos con ellos los resultados de esas entrevistas. Le damos guías de entrevista para los franquiciados que han salido
le damos guías de entrevista para la franquicia, es decir, cuando se vayan a sentar con la gerencia de la franquicia. Y de allí nos sentamos a analizar toda esta información para la toma de decisiones. Es decir, sí le damos un servicio de apoyo, le ayudamos a escoger la localidad, más allá de lo que la franquicia le ayuda. En el caso de que todavía no hayan decidido sobre la localidad, nosotros le guiamos y tenemos un método de selección de localidades para sitios de detal que es muy exhaustivo, que se llama Retail Site Selection o selección de localidades para puntos de venta al detal, que es bien poderoso y con lo cual se mejora mucho el potencial de éxito de un negocio porque nos vamos a asegurar de que el concepto esté cerca de la gente que es potencial consumidora de esos productos. Sí, Fernando, cierto, es una cuestión que en muchos casos es conveniente que tú puedas tener la orientación de una persona experta o de una empresa que te pueda ayudar en esa área. Y que de nuevo, que te represente a ti, no que represente los intereses de quien está vendiendo la franquicia o que represente los intereses de quien te está vendiendo el negocio, cualquiera que este sea. Tenemos aquí otra pregunta. Aquí preguntan por un Denny's. Bueno, Denny's es un concepto franquiciado, es un restaurante, una cadena de restaurantes. No conozco el monto de la inversión, pero debe estar probablemente similar o un poco mayor quizás que la de un Burger King. Y tú sabes que dentro de los mismos conceptos de cada cadena hay conceptos mayores, conceptos pequeños. Algunos son en línea, otros están montados en una feria. No es lo mismo montar un Burger King en una feria de comida, en un food court, de un centro comercial, que montar un Burger King, un standalone, en un centro comercial que tenga su propio comedor y sus propias mesas y esas cosas. Son conceptos pero un Denny's sí es un concepto que está en el rango alto de inversión. Estoy seguro que está muy por encima de los $500,000 para desarrollar un lugar de eso. Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, por favor, para poderla tratar. Y si hay alguna que se queda fuera del tintero en este momento, nosotros vamos a revisar sus comentarios y vamos a comentárselas. De manera que quiero invitarlos, si esta información que nosotros estamos compartiendo con ustedes ahora, los avisos sobre las publicaciones que hacemos en los blogs, ustedes las pueden ver si nos siguen por los medios sociales. De manera que los invito a que le hagan follow a nuestra página y que estén pendientes de las publicaciones, porque el blog de Escudo Consulting está orientado fundamentalmente a aportarles a ustedes información que les va a permitir tomar decisiones con un mayor nivel de conocimiento y entendimiento del mercado. Nosotros nacimos porque queremos compartir las experiencias que hemos tenido en este mercado para ayudarles a ustedes a ser exitosos aquí y que no pasen por las experiencias que muchos han pasado. Hay incluso una serie de posts que hemos venido haciendo que se llaman experiencias propias y ajenas, porque a veces a nosotros nos cuesta aprender y nos cuesta entender. Yo les digo, lo que no se aprende por la experiencia propia es una pena, lo que no se aprende de la experiencia de terceros es doloroso. De manera que tenemos que estar pendientes de ello. Los invito a que le hagan follow a nuestra página, o me gusta a nuestro Instagram, para que ustedes puedan entonces tener acceso a esta información. Bueno, con esto me despido y ya saben, si hay alguna pregunta que queda desatendida, la vamos a comentar. Muchísimas gracias y que tengan un feliz fin de semana.